Muy bien, nosotros continuamos aquí en Coninagro con toda la información y el desarrollo que tiene que ver de este Congreso Internacional. Y hablando de esa palabra, internacional, es el momento de hablar de este bloque, Le Jorgelina. damos el primer paso, César, al panel internacional y en esta oportunidad vamos a escuchar a Sabino Vaca Narvaja, es el embajador argentino en China. Yo creo que tenemos muchas potencialidades de crecimiento, sobre todo porque vos sabés que China está también en un esquema de reacomodamiento geopolítico, con algunas tensiones, con algunos socios de larga data, y ahí Argentina está ganando posiciones porque estamos hablando de socios que a veces tenían o más cercanía a China y algunos tratados de libre comercio, lo cual para nosotros está siendo en estos años una ventaja significativa. Le pongo un ejemplo, el sector de la carne bovina. Nosotros hace 2 años hemos pasado a ser el segundo proveedor de carne bovina china mundial. O sea, eso marca también el potencial y ahí también quiero hacer un eje con respecto a ese porcentaje de la exportación agropecuaria argentina, cómo se fue diversificando. Nosotros en el 2011, el sector del complejo sojero representaba el 90% de esas exportaciones. Y en el 2020 representó el 49%, ganando posiciones el sector de carne bovina, el sector de sorgo, el sector de productos de pesca, aceite de maní, un montón de productos que se fueron ampliados, alfalfa, o sea, miel, bueno, también productos lácteos. O sea, la verdad que el potencial de ampliar las exportaciones a China, ustedes saben, China tiene 1.400 millones de habitantes y para ellos el tema de la provisión de alimentos lo consideran un tema de seguridad alimentaria. O sea, es la principal política y en ese sentido, países como Argentina y en realidad toda la región latinoamericana tenemos economías muy complementarias. Así que en eso somos un socio relevante con China. Nosotros ya desde el 2014 tenemos una asociación estratégica integral. China tiene hoy alrededor de 500 millones de sectores medios altos con mucha capacidad de consumo y que están incorporando nuevas pautas de consumo. Y acá quiero poner un ejemplo que para mí es muy fuerte, que es el tema de que China es una sociedad culturalmente atada al consumo del té. Hoy es el primer mercado del café, o sea, es el consumidor más grande de café de China. Y, por ejemplo, en ciudades como Shanghái ha crecido exponencialmente las tiendas de café, fue la ciudad donde más tiendas de café se abrieron. Y también, por ejemplo, están incorporando muchos productos lácteos, o sea que hay un potencial realmente ilimitado con todos los sectores agropecuarios argentinos. China tiene cada vez más estándares muy protocolos muy fuertes sanitarios, y la verdad que en eso quiero destacar que los productos argentinos no solo lo cumplen, sino que están catalogados en Argentina por el consumidor chino como de mucha calidad. Recién cité la carne bovina, pero también los langostinos, los productos lácteos y los vinos. O sea, hay un potencial en varios rubros y que tienen estándares, cumplen estos alimentos argentinos estándares de mucha calidad, pero además quiero destacar que precisamente en este tiempo de pandemia, como ustedes saben, hubo algunos inconvenientes con el tema de la exportación de contenedores vinculados al tema de la cadena de frío, precisamente porque se han detectado cuestiones de COVID en estos contenedores y en algunos casos se han suspendido frigoríficos. Y acá quiero destacar la colaboración y el trabajo muy fuerte que hicieron ambos entes sanitarios, el SENASA argentino con la GAC, que sería la autoridad sanitaria acá en China, y obviamente con una coordinación muy fuerte de acá en la embajada contamos con un agregado agrícola, que es Herman Viola, pero también, y esto implica también una política de Estado argentino, hemos ampliado ahora otro representante más del agregado agrícola en la ciudad de Shanghái, una ciudad sumamente importante porque allí es donde se da, por ejemplo, la feria de exposición y exportación más grande del mundo, que es la CIE, que se desarrolla siempre en noviembre. Pero por supuesto que tiene estándares cada vez más grandes y protocolos complejos, pero que la verdad que nosotros estamos preparados para afrontar esos protocolos y hay un trabajo muy coordinado y muy positivo entre SENASA y GAC y de mucho reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias chinas. De hecho, hemos logrado con revertir estas situaciones de suspensión o protocolos sanitarios que han ampliado China, que yo creo que vienen para quedarse, ¿no? Porque la verdad que la pandemia ha generado estándares que yo creo que van a ser permanentes. Y con respecto al tema arancelario, sí, ahí hay varias cuestiones. Como vos sabés, hay países que con China tienen tratado de libre comercio y eso, por supuesto, te genera distorsiones y Argentina, además, es parte de un mercado más grande que es el Mercosur,
y yo sé que existen negociaciones, pero con respecto al tema arancelario, es un tema que lo tiene que hacer en el ámbito del Mercosur. Pero sí, por ejemplo, ha habido algunas cuestiones de mejoras arancelarias de China, por ejemplo, con los langostinos. Lo que pasa es que ahí China lo tiene que hacer unilateralmente, porque si lo hace bilateralmente con un país, en el caso nuestro nosotros tenemos que hacer la negociación regionalmente. Pero por supuesto que se está trabajando también para mejorar en algunos casos, porque me parece que también es relevante, y también yo sé que el Mercosur está discutiendo, porque como dije recién, toda la región tiene economías muy complementarias con China. Entonces la verdad que es algo que es muy interesante para trabajar en el futuro, y después hay muchos países unilateralmente que sí tienen tratados de libre comercio con este esquema arancelario no comunitario. La verdad que nosotros tenemos una estrategia integral. El otro día lo comentábamos con el sector, esta reunión muy importante que tuvimos para generar un mecanismo de trabajo permanente con la embajada y precisamente robustecer todo este sector asociativo y que las cooperativas empujan mucho y que tienen un impacto, como dije hace un rato, en las economías regionales, y para este gobierno es clave potenciar ese sector. Algunas de esas estrategias, por ejemplo, tienen que ver, como dijiste vos, con lo que es la promoción comercial. Y ahí te pongo un ejemplo en el cual estamos trabajando muy fuerte. Ustedes saben que China tiene un sector de lo que es el comercio electrónico muy potente. El otro día lo hablaba, China tiene alrededor de 900 millones de celulares conectados y plataformas de comercio electrónico que tienen, por ejemplo, Taobao y Jingdong, alrededor de 700 millones de usuarios activos. Y acá en China, una de las cosas realmente que te impresiona es que ya no se usa el billete físico. Todo se compra a través de los celulares. Entonces, la potencia que tienen estas plataformas comerciales es realmente ilimitado, y ahí nos estamos dando una estrategia de colocar productos argentinos en estas plataformas, integrar en el sentido de generar un pabellón que podamos ofertar estos productos, pero también nosotros tenemos una estrategia que le llamamos subnacional. Ustedes saben que China es enorme en dimensión, pero también tienen provincias con escalas que a veces son 2 o 3 estados latinoamericanos. Para poner un ejemplo, Guangdong tiene 100 millones de habitantes, 2 PBI de Argentina. Sichuan, que es una provincia que está en el oeste, tiene 90 millones de habitantes, un PBI de Argentina. Entonces también estamos dándonos estrategias vinculadas a lo que llamamos nosotros el trabajo subnacional, y coordinando también con provincias argentinas, porque acá cada provincia tiene su particularidad, y su particularidad con respecto a las pautas de consumo. Acá hay provincias chinas que no consumen carne de cerdo, otras, o sea, ese estudio de las potencialidades nos estamos haciendo con las provincias, y este mecanismo que hemos armado con las cooperativas tiene que ver para trabajar precisamente con cada cooperativa en este esquema de inserción en el comercio electrónico. Me parece que es clave para el futuro que viene. Lo hemos visto también, esta pandemia ha potenciado todo lo que es el comercio electrónico. Nosotros cada vez como sociedad consumimos más cosas a través de los medios electrónicos. Así que ahí creo que hay que hacer un trabajo, y hay experiencias. Nosotros hablábamos en el Zoom con el trabajo con las cooperativas, como Playadito, que se han insertado muy bien en estas plataformas y han tenido mucha inteligencia en meterse y en ampliar mercado. Argentina es el primer proveedor de yerba mate. Fíjense de nuevo, una sociedad apegada al té que está incorporando yerba mate, y ahí me parece que se abren muchas estrategias con un montón de productos y con economías y productos que tal vez no las piensas con escala chica, pero sí buscamos asociativismo, y por eso el otro eje de trabajo que planteamos en este mecanismo es conformar este banco de proyectos para buscar también inversiones chinas en el sector agropecuario argentino y en el sector cooperativista. Y ahí se consolidó esta agenda de poder hacer un relevo de los proyectos que hay en Argentina y poder linkearlos con posibles inversores chinos de manera asociativa o de manera de inversión. Ese es un poco también el trabajo que estamos haciendo, además de este esquema de las ferias provinciales. Como decía, las provincias son muy importantes, muy relevantes, tienen mercados en sí mismos, población enorme, un impacto económico muy fuerte, y buscar los perfiles de cada provincia también es una estrategia que estamos compartiendo y haciendo con todos los equipos de la embajada. Nosotros tenemos 4 consulados en Shanghái, tenemos en Guangzhou, en Hong Kong y en Beijing, básicamente nucleados en la costa este, pero China ahora está también desarrollándose hacia el oeste. Entonces, por eso Argentina ha decidido ampliar una nueva representación consular en la provincia de Sichuan, precisamente en Chengdu, acompañando este desarrollo que está haciendo China también al oeste, porque tenemos ahí mucha potencialidad para ampliar los mercados.
Escuchábamos entonces a Sabino Vaca Narvaja, es el embajador argentino en China. Y estamos aquí con Marcelo Elizondo, consultor internacional, un experto en la materia. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. Lindo tenerte. Gracias, un placer. Igualmente, bueno, hay mucho para desarrollar de lo que significa China, pero fundamentalmente al escuchar al embajador uno se pregunta en dónde tiene que poner el foco la Argentina para profundizar ese vínculo comercial que estamos teniendo en el presente. Hay enormes oportunidades, como decía el embajador, en China. Es el gran mercado para nuestros productos de origen agropecuario, el principal en el mundo. Yo creo que hay mucho para hacer. En primer lugar, incrementando la oferta, el volumen. China demanda muchísimo y podríamos venderle más si produjéramos más. Lo segundo es acompañarlo con un mejor aprovechamiento a través de los instrumentos del buen clima bilateral político que hay. Hoy hay una geopolítica que condiciona los negocios y a lo mejor hay una ocasión para negociar con China cierta mejor condición para el acceso de productos argentinos en China, que todavía tienen alguna barrera arancelaria o no arancelaria, se puede negociar. Y lo tercero es, bueno, trabajar el landing en el mercado, la mejor promoción, vínculos con arquitecturas vinculares con actores locales. Por lo tanto, hay mucho para mejorar, pero oportunidades muchísimas. El arancelario es la clave, es el Mercosur, que también lo mencionaba. ¿Tiene que ser por ahí la discusión? El Mercosur exige que toda negociación arancelaria que involucre nuestro arancel, o sea, todo lo que nosotros debamos conceder con nuestro arancel, alguna reducción compensatoria si nos dan algo, eso debe ser una política del Mercosur. La Argentina ha renunciado hace 30 años, cuando creó el Mercosur, a la soberanía en materia de su propio arancel en relación a importaciones desde cualquier mercado. Por lo tanto, ha renunciado porque ha acordado con los demás socios del Mercosur que la política arancelaria del Mercosur es común. De modo que si negociáramos con China o con cualquiera, que a cambio de que nos abran sus mercados, nosotros debamos abrir el nuestro, eso nuestro tiene que ser consensuado con los demás, eso lo exige el Tratado del Mercosur. Claro. Pero bueno, a lo mejor se pueden negociar con China algunas concesiones, reducciones arancelarias chinas, y que a cambio la Argentina pueda dar algo que no sea arancelario. La Argentina hoy está ofreciendo a China oportunidad para inversiones en infraestructura, está todo el gesto de la Argentina de haber comprado vacunas contra el COVID rápidamente. Bueno, hay otros intereses de China en el país en algunas otras materias, de modo que no es solo lo arancelario lo que se puede negociar. Antes de irnos hacia estos intereses a los cuales hacer referencia, que si tenemos tiempo los podemos abordar, por ejemplo, las granjas porcinas, que también llega a ser un punto de polémica interesante en la Argentina, preguntarte acerca de cómo nos está viendo China con este cierre parcial de exportaciones de carne vacuna. No es una buena noticia. Hace unos años, ahora 3 años, la última vez que fui a China, he ido por suerte muchas veces a China y a distintos lugares de China. La última vez que fui a China fue un congreso precisamente de alimentos y China planteaba una cosa muy impresionante a través de uno de sus funcionarios. Decía, para Occidente la seguridad alimenticia o alimentaria es calidad, estándares, requisitos, seguridad en términos de prestaciones de los alimentos. Para China la seguridad alimentaria es cantidad. Nosotros necesitamos abastecimiento. Por lo tanto, si nosotros nos hemos convertido en grandes abastecedores de carne, el 70% de la carne que exporta la Argentina va a China, y en algún momento interrumpimos ese abastecimiento por restricciones domésticas, ahí afectamos la confiabilidad como consecuencia de que para los chinos el aprovisionamiento previsto, la previsibilidad es un tema muy importante. No es una buena noticia, yo creo que hay que, en el plano internacional en general y en la relación bilateral con China, hay que pensar en determinadas prestaciones garantizadas. La reputación significa que cuenten con nosotros y estos movimientos de un día para el otro restrictivos no son buenos en términos de nuestra confiabilidad. Nos metemos un poquito de lleno, si te parece, en el tema cooperativas, sobre todo en el ámbito que estamos. Es importantísimo entender las posibilidades de la exportación de las cooperativas en la Argentina. ¿En qué escenario estás visualizando nos encontramos y hacia dónde podemos ir en los caminos allanados que ya tenemos? Yo creo que las cooperativas tienen un rol significativo por distintos motivos. Primero, ya hay algunas cooperativas muy grandes y muy exportadoras y que han desarrollado capacidad internacional. Segundo, las cooperativas están muy vinculadas a las economías regionales, a la producción pyme, donde hay mucha capacidad para responder a nuevas exigencias. El mundo de hoy es un mundo
en el cual uno no compite por escala o por volumen, sino que compite por diferenciación, por condiciones cualitativas. En el mundo están ocurriendo varias cosas. Primero, una revolución tecnológica tremenda. Segundo, nuevos estándares, requisitos, nuevas exigencias técnicas. Tercero, el que exporta, la empresa tiene que desarrollar atributos de capacidad de negociación, de abastecimiento, de asociación con actores locales del mercado al cual uno se dirige. Hay que concebirse como un operador internacional, aunque uno sea una pyme. Se habla de micromultinacionales. Y esto tiene que ver con que las cooperativas pueden rápidamente entender y responder exigencias cualitativas, normas de seguridad ambientales, sanitarias, de cómo producimos. El mundo exige cada vez más performance, no solamente en términos climáticos o de respeto a la naturaleza, también en términos de respeto a los trabajadores, buen cumplimiento en el ecosistema de vínculos con los proveedores, y eso las cooperativas lo pueden hacer porque tienen capacidad de vinculación, de articulación, de acción local. Y la cuestión de que sean en muchos casos parte de las economías regionales también es importante para la Argentina. La Argentina tiene en solo 3 provincias el 70% de sus exportaciones. Hay que lograr que haya más provincias exportadoras, y eso requiere que muchos de estos actores que son locales en las provincias no tan exportadoras tienen que crecer. Por último, y apelo a tu síntesis, teniendo en cuenta el gobierno, la gestión actual, fundamentalmente focalizado en lo que es el consumo interno más que en una política exportadora abierta, focalizado mucho en el pequeño productor, ¿es el momento para generar aún más el trabajo estratégico entre entidades como Coninagro, las cooperativas y lograr una frecuencia exportadora mayor, convenios de otra naturaleza? Sí, yo creo que entidades como Coninagro tienen, en primer lugar, la capacidad de ser interlocutores entre el que produce y la autoridad. Hay que ayudar a las autoridades a resolver problemas. Me parece que la Argentina está desequilibrando en favor de lo doméstico y en contra de lo internacional, como muchas veces desequilibra en favor de lo público y en contra de lo privado, claro, o en favor del corto plazo y en contra del largo. Y Coninagro puede actuar de puente. En segundo lugar, Coninagro puede ser un gran capacitador, entrenador, transmisor de información sobre los nuevos requisitos. Ahí hay una tarea nueva de las entidades gremiales. Y en tercer lugar, el tercer sector, las entidades gremiales empresariales tienen un enorme rol para ayudar a enfrentar los nuevos desafíos. La política sola no alcanza. Hay un rol público no estatal que hay que desempeñar. Gracias, un placer enorme. Quédate, no, ustedes también, por supuesto. Hago de cuenta que estoy en la tele, hago de cuenta que estoy en la radio y les invito a quedarse. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora ha tenido un trabajo muy grande y hay que valorarlo enormemente. Un gran líder político. Le vamos a dar el pase al mensaje que ha dejado para Coninagro, para este Congreso Internacional de Coninagro, Congreso Anual, José Pepe Mujica, expresidente del Uruguay. Amigos cooperativistas de la República Argentina, para mí, simbólicamente, es un placer poderles entregar un abrazo y un viejo luchador que si se tuviera que definir se considera un terrón con pata, porque amo la tierra y allí vengo y allí terminaré yendo. Y quiero recordarles en esta época, como mensaje, aquel decir de un ministro de Agricultura americano hace unos años, cuando visitaba a su farmer, y que les decía, agrándate o vete. Porque el tiempo que nos toca vivir y hacia adelante es desafiante. Y la manera de agrandarnos que tenemos es aprendiendo a juntarnos. No solo para darnos escala, sino para enfrentar la brutal concentración de capital que hay a partir de la agricultura, de las actividades agropecuarias, por encima de ello, en los fenómenos de comercialización. Todo un universo, porque has de saber, paisano, que el asunto de producir también significa cómo vender, en qué condiciones vender.
Y eso se resuelve un poco mejor estando juntos y no de a uno. Pero naturalmente, el espíritu de asociación para defendernos está siempre cuestionado por esa educación y formación individualista y porque los seres humanos somos todos semejantes pero con diferencias y cuesta mucho construir cuestiones colectivas. Pero no hay que ceder en ese intento, por eso los tengo que felicitar en su esfuerzo cooperativo. Y hay que aprender a soportar las debilidades que inevitablemente aparecen por aquí y por allá. Pero esto de asociarse en un mundo que está transnacionalizando crecientemente una a una todas las ramas de la economía, nos lleva a pensar cuál es el destino. ¿Acaso seremos todos futuros trabajadores de empresas transnacionales con una sigla muy distantes y que acaso ni tenemos idea quiénes son los dueños? Por eso, la creación y la defensa de los sistemas cooperativos me parece un paso trascendente para sostener soberanía hasta donde se puede. Y naturalmente, la época, las necesidades, la implosión hacia afuera, que significa la cultura contemporánea, que todo tiene que crecer, nuestra demanda, nuestra forma de vida que van cambiando abruptamente, todo implica que tenemos que inventar crecientemente más recursos, aumentar la productividad de nuestras tierras, de nuestros cultivos, pero aparece en el horizonte el fantasma de la degradación ambiental. Aparece en el horizonte la amenaza del cambio climático que nos va a empujar a reconvertirnos, tal vez en un futuro no muy lejano, el grueso de las razas ganaderas sean sintéticas, con un poco de CU para resistir el calor. Tal vez haya que pensar en el silvopastoreo. Y así sucesivamente, buscando la adaptación de variedades a futuras condiciones climáticas. Hemos perdido demasiado tiempo, porque hace más de 30 años que los hombres de ciencia en Kioto pronosticaron en términos generales lo que iba a pasar, dijeron lo que había que hacer, pero el mundo no quiso escuchar y en realidad ahora estamos frente a un problema abismal. Y debemos de recordar que la degradación del ambiente está ligada al cambio climático, pero tiene también otros derroteros. Y que estos factores a la corta o a la larga se van a entreverar en las decisiones del comercio internacional. Y van a ser utilizadas como barreras no arancelarias. Y por lo tanto, los agricultores y los productores rurales tienen que estar informados y enterados a tiempo. Y estando solo, es más difícil sacar decisiones que nos ayuden a sobrevivir en estas condiciones. Encima de esto están los problemas nacionales, las decisiones políticas, los equilibrios macros y micros, etcétera,
que en eso no me voy a meter. Ustedes, los argentinos, son maravillosos. Me he puesto viejo sintiendo de crisis en la Argentina y sin embargo, no sé cómo, siempre salen adelante. Los tengo que felicitar. Pero esencialmente creo que el sistema cooperativo debe de buscar de expandirse como filosofía, como credo y como forma de resistir hacia el futuro. Cada vez va a ser más difícil en soledad sobrevivir en los campos, salvo para los muy grandes. Y por lo tanto, para agrandarse, los chicos tienen que juntarse y tratar de establecer paragolpes y mecanismos de defensa. Sé que cuesta, y sé que no es un jardín de rosas, porque hay que lidiar con las dificultades humanas y con los defectos humanos que aparecen por todas partes. Pero va a ser difícil sobrevivir si no se tiene capacidad de crear seres colectivos que nos defiendan. Por eso, suerte, un abrazo y vivan todos los trabajadores de la tierra. Y los hermanos sean unidos a pesar de las inevitables diferencias. Siempre muy interesante escucharlo al Pepe Mujica, ¿no? Por supuesto que sí, los mensajes que deja y el agradecimiento una vez más y el esfuerzo de parte de Coninagro y este logro de haber tenido el mensaje de Pepe Mujica. Sí, este bloque internacional conducido por Jorgelina Traut, teniendo un panorama de este congreso que deja bien plantadas las bases en todo el territorio argentino, pero también la mirada internacional que es tan importante, ¿no? Por supuesto que sí, el campo y la ciudad, el campo y la política, el número 5, este trabajo, bueno, han venido desarrollándose trabajos anteriores, por eso Claro. es el campo y la política 5, donde justamente se sientan las bases que involucra a todo el escenario que hemos visto, César, a nivel internacional, y el dónde estamos parados es importante. Bien, en un ratito vamos a presentar y vamos hablando de este QR que aquí Bien. pueden sacar la captura y se pueden bajar obviamente en su dispositivo móvil para que lo puedan ir descubriendo.